Bienvenidos a un nuevo episodio de Crafter Vemos Corazones No Sabemos, tu historia a tu manera. Es este espacio que nos han abierto todos los creativos alrededor del mundo y ya son muchas las historias que tenemos y siempre, como les he dicho, con el corazón lleno de gratitud por todas y cada una de esas historias que alguna enseñanza, algún ejemplo o de pronto alguna idea de cómo iniciar nuestro negocio nos han dejado, ¿ok? Como siempre les digo, queremos que este podcast sea una fuente confiable de información, porque será siempre su protagonista quien viene y nos cuenta su historia a su manera. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar el día de hoy. Hoy, de pronto es un día especial, un día particular, porque es un caballero, sí señores. Si ven, ellos también se atreven, ellos también pueden alzar la mano y decir, aquí estamos, también trabajamos en este mundo creativo, en el mundo del arte, de los papelitos, como lo dicen muchos, ¿no? Pero vamos a empezar, como siempre les digo, con nuestras pistas, porque siempre vamos por ahí, investigamos y preguntamos, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo primero que me dijeron de esta persona que me llamó mucho la atención? Bueno, él es encantador, es muy divertido, siempre te va hablando, te va diciendo, o sea, pueden pasar las horas en que estamos haciendo un proyecto y no nos damos ni cuenta porque vamos riendo, vamos hablando, vamos compartiendo historias, pero eso sí, es muy seriecito, es muy cumplido, le gusta que todas las cosas queden bien hechecitas, entonces, entre risita y risita, pero el trabajo es serio, sí señores. Entonces tenemos una persona responsable, pero a la vez que nos entretiene. Eso quiere decir que si pasa el tiempo volando y están sonriendo, quiere decir que las clases son muy buenas, ¿cierto? Otra persona me dijo, bueno, a mí me encanta porque tú le pides una colaboración o si tú vas y tú le preguntas, él, bueno, ya, ¿y cómo te fue? Y está pendiente y como que te hace un seguimiento a ver si sí pudiste hacerlo o no pudiste hacerlo. Entonces es una persona que se interesa por los demás, es generoso, ¿cierto? Aparte de eso, también alguien me dijo, bueno, yo estuve con él en un curso, estábamos en un grupo y es un compañero excepcional. Entonces, como amigo, tú puedes hablar con él, puedes ahí, como decimos por ahí, echar carreta, echar cuento, pero es un amigo incondicional porque te da una mano en el momento que lo necesites, puedes contar con él, puedes hablar con él. Y entonces quiere decir que aparte de eso es muy confiable. Entonces es una persona maravillosa. Yo ya quiero verlo. Entonces, sin más preámbulos, ya, señoras y señores, empecemos. Hoy aquí en Crafter Vemos Corazones No Sabemos estaremos hablando con nuestro queridísimo Edwin Alequín Báez. ¿Saben quién es? Pues sí, señores, poderoso Bayaleco. Bienvenido. Hola, saludos. Gracias. Gracias por estar aquí. Qué bien, para que vean. Sí. No, mira, si tú supieras, Laura, que yo una vez busqué el significado de la palabra Edwin. A mí me gusta mucho mi nombre, yo amo mi nombre, pero con el tiempo las personas pues han adoptado hablarme por mi apodo, que es Aleco, sí, que surge de mi apellido, de Alequín. Ajá. Pero el significado de Edwin significa rico en amigos. Ajá. Y yo siempre le digo a la gente que yo soy una persona rica. Y lo tienes, sí, claro. Yo tengo muchos amigos. Y de claro, nosotros porque investigamos y preguntamos por ahí a 3, 4 personas máximo, porque sí, si no sería muy extensa la introducción, pero es lindo porque tomamos así como las personas las cositas que nos dicen y mira, ya la primera salió a la vista, eres bien amiguero, eres bien de, ¿cómo fue que digo? Conversador, muy buen conversador, entonces eso es bien lindo, ¿no? Siempre tener mi gente, mi grupo, siempre desde pequeño estuve en varias organizaciones. Bueno, tan es así que te hago un cuento, te adelanto un poquito de mi historia. Ajá. Y es, yo era así como que me gustaba siempre tener grupos y cosas. Y allá casi los otros días, para 1994, yo un adolescente, ayer decidí hacer una organización, mi primera organización, que era una fraternidad. Y eso era como que yo molesté a mi papá porque yo tenía que registrarla y hacer el grupo. Y así estuve como que 5 años con diferentes jóvenes, amigos que se volvieron familia y hacíamos de todo. Y yo decía, pero ¿cómo a mí se me ocurre
Ven, si A ven, tan señoras y temprana señores, edad. esto promete, esto promete. Entonces, vamos, y aquí lo que yo siempre les digo, ¿no? Al inicio es como un pequeño feedback para que veas cómo te Claro. perciben, ¿no? Las personas detrás de una cámara, porque no es que vamos y preguntamos, ay, ¿quiénes son los mejores amigos de Aleco? No, sino que así al azar y mira, son cositas que van saliendo y en el percurso de la entrevista pues irán saliendo por ahí más cositas, ¿ok? Ajá. Entonces, subámonos en una máquina del tiempo. Ya estuvimos en el 94. Entonces, vamos a retroceder esos mesecitos atrás y empezamos con tu historia, ¿te parece? Claro que Va. sí, vamos allá y Ok. para que la gente sepa que aquí estoy. Claro, claro. Entonces, vamos desde el inicio, porque yo sé que estás en la Isla del Encanto. Cuéntanos cómo fue, dónde naciste exactamente, cómo fue esa dinámica familiar, tu nacimiento, cuántos hermanos tienes. Cuéntanos todo esto, Aleca. Perfecto. Mira, pues yo soy, como dices bien, de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy de un pueblo muy pequeño que se llama Sabana Grande. Hay muchas personas que conocen de este pueblo porque tiene una historia donde hubo una aparición de una virgen en el pueblo para 1953. Qué lindo. Y entonces yo nací en Mayagüez, que es un pueblo cercano, porque en mi pueblo como tal no hay hospital de nacimiento. Y nací, yo no me da miedo decirlo, nací en 1978. Una bolita chiquita, porque siempre he sido un poquito obeso. Vengo de una familia de educadores, mi mamá es educadora, retirada, pero trabaja también por su cuenta. Mi papá es una persona que trabajó en lo privado y en el gobierno municipal. Y tengo una hermosa hermana que es mayor que yo. Wow. Y ¿verdad? Pues no, y tengo, a través de ella, pues tengo una sobrina y ella tiene 3 hijas que son mis princesas, las que yo pues muchas veces ven que yo hago mucha papelería para ellas o que la gente dice, "Ay, pero siempre usa los mismos nombres", es que pues uso los nombres de ella para Son las cuando hago mi modelos. poseo. Son las Sí, ya modelos. son mis modelos. Hace unos minutos estaba hablando con una de ellas y yo le decía, mira, acuérdate que tú eres mi princesa número 2 porque la princesa número 1 es tu mamá. Y así, esa es más diligente. Ay, Y qué lindo. así pues vengo de un pueblo que es bien cálido del oeste, del suroeste de Puerto Rico. Qué lindo. ¿Y cómo era esa dinámica familiar? Porque niños, no uno, no dos, tres, y más allí en familia, que después se reúnen con Pues, primos, se reúnen todos. ¿Cómo era en casa esa dinámica familiar con tanto muchachito? pues mira, te voy a contar bien. Yo desde pequeño, desde los 3 años, bueno, desde siempre fui una persona muy mimada, muy cuidada por mi papá. A los 3 años, mi mamá como trabajaba, nos cuidaba mi tía en el campo. Y Mm, entonces yo, ¿verdad? Estaba con mi hermana cuando nos cuidaba, y ya estaban todos los primos y toda esta dinámica de, usted sabe, de tener la familia acá. sí. Resulta que cuando yo tenía 3 años, a mí me mordió un perro, Ay, Dios santo. un German Shepherd. Y por eso es que yo tengo aquí, la gente no lo nota mucho, tengo aquí una cirugía y aquí me Oh my cogieron goodness, te atacó. simplemente O sea, no te mordió, te atacó. Dios mío. y aquí me cogieron 90 puntos. Y entonces toda la historia era cuando mis papás llegaban al hospital, decían, un perro le comió un ojo a un niño. Oh, santo Y Dios. así, y entonces desde ese suceso, pues obviamente pues me cuidaban más, me Claro. velaban más, pero ¿sabes qué? Este niño siempre era tan inquieto. Ay, Dios mío, no. ¿Por qué? Mira, Tú eras de los que estaban bajando de aquí y ya estaba por allá. mira, no, el grado primario, no sé cómo le dicen ya, uno estudia kindergarten. Sí. Para mi, para mi primer año de kinder, yo tenía hasta un yeso en una pierna porque me tuvieron que hacer una operación. No, Dios Y mío. yo era tan inquieto que yo me caí por unas escaleras y yo tuve que terminar Se ríe. el Él se ríe. Yo como kindergarten. mamá me ataco. No, amigo, entonces sí, yo les hago toda esta prisa porque imagínense mi hermana y mi mamá, cómo me protegían de todo, Ay, de todo. terrible. Bueno, ese primer año de escuela, la maestra tuvo que venir a mi casa a terminarme de dar las clases para yo poderme graduar.
Pero fue una infancia llena de amor, de cariño, de aventura. Sí, ya veo, ya con esto vamos a tener, pero mejor dicho, para reírnos. Porque ahora viene la siguiente pregunta. En medio de todo esto, una que de tantas, pero que digan en cada reunión familiar, dicen no, pero es que de todas, pero que hayan hecho todo juntos, no nos podemos olvidar de esta. ¿Cuál fue la perlita? Mira, pues mira, nosotros vivíamos mucho con mi abuela y éramos 15 primos. Y éramos bien tranquilitos. Entonces, nosotros a veces cogíamos y unos cuantos nos escondíamos. Y como veíamos en el campo, tú sabes la historia esa del cuco. Me acuerdo que mandamos a uno de los primos, que era el mayor, a treparse en el techo de la casa para cuando llegara otra de las primas, empezar a hacerle cuido como si fuera el cuco. Dios. Dios mío. Entonces, desde siempre nos decían, ay, es que ustedes son muy traviesos, se trepaban en todo. Y así nos pasábamos. Y somos un grupo de familia que nos queremos tanto y siempre nos recordamos eso. Otra de las anécdotas que me cuentan también en mi familia, que siempre la dicen, porque además de pertenecer a mi familia, nosotros vivimos en una urbanización que es como en el pueblo, en el área urbana, donde hay muchas casas. Y pues los vecinos se reunían y hacían fiestas y estaban mucho. Y resulta que desde pequeño, nosotros íbamos a la fiesta y una vez nosotros fuimos a una fiesta y me encontraron debajo de unas escaleras durmiendo. Y era que en Puerto Rico hay una bebida que se llama el coquito. Sí. Es una bebida que se da mucho en Navidad y es como si fuera una leche, pero es con alcohol y todo. Y resulta que yo me había bajado una botella completa de coquito pensando que era leche y me encontraron debajo de las escaleras. Bueno, al menos era un borrachito tranquilo, se fue y se durmió y ya. Ay, y todos hacen una actividad en la organización, todo el mundo se acuerda de eso y me lo claro, dicen. Ay. No, qué risa. Pero dentro de todo, pues vivir una infancia de amor, de alegría. Exacto, eso iba a decir yo, y se divirtió, se gozó la infancia, porque es la etapa más bonita que uno tiene, ¿no? Y ya después de eso no quedan sino los recuerdos, ¿no? Ajá. Y que cada vez que se reúne uno en la familia siempre le dicen, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? Y es para uno morirse de risa. Y ya entonces empezamos una etapa escolar, ya tienes que empezar a ir a la escuela. ¿Cómo era entonces en la escuela este muchachito? Porque si se cayó por unas escaleras con un yeso, ¿cómo era entonces? ¿Era aplicadito o era de los que había que... No, yo siempre he sido una persona que lo dejara pasar? No, siempre he sido una persona súper aplicada, me gustaba estar en los clubes, en las organizaciones, me gustaba, obviamente mucho, vengo de una familia de educadores, mi mamá y mis tías, la mayoría de ellas eran maestras, o que me gustaba mucho estudiar, me gustaba aprender, siempre me ha gustado, y en un momento dado fui profesor de universidad. Wow. Pues yo me gustaba dirigir los grupos, vamos a hacer esto, cuando había que salir en una obra, pues tú me veías ahí, yo salí de rey mago, de policía, hacía de todo. La gente siempre me conocía en la escuela. O sea que ya sí, ¿no? Ya venía como esa curiosidad artística, ¿no? En ti, porque sí. Sea como sea, el baile, el teatro, todos son artes, ¿no? Y todo va relacionado mientras vamos encontrando el camino, ¿no? Y de las primeras veces que tú sabes que a veces cuando los papás ven que uno es así, les gusta ponerlos en campamentos, pues yo participé del campamento de la iglesia y yo jamás y nunca me imaginaba que las cosas que yo aprendí en ese campamento de la iglesia iba a terminar aplicándolas en muchas. Tú sabes que cuando las personas han visto, cuando hacemos los gorros de cumpleaños, que le hacemos las bolitas arriba, el pompón, como nosotros lo llamamos, mi primera manualidad en mi vida, que yo creo que estaba como en escuela elemental, ¿sabes? Fue hacer un perrito, me acuerdo todavía como hoy, con hilo de lana, que cogíamos la rosquita en cartón y empezábamos a enroscar el hilo de lana para hacer con un tubo de papel de baño el cuerpito y las 6 bolitas para crear un perrito. Claro, sí recuerdo esas manualidades. Y qué bonito, ¿no? Que te viene a la mente eso y que sabes que, o sea, cada vez que haces un pompón te viene ese recuerdo, qué lindo, ¿no? Como el flashback que decimos, ¿no? El flashback.
Me y encanta, ¿no? Cada vez que uno brega la con un hilo de lana adolescencia. me acuerda de su infancia. Exacto, y ya vas creciendo, ya la adolescencia, y cómo eras ya en esa parte que es como que, ¡ay, juventud, adolescencia, divino tesoro, ¿no? Ya la juventud explota Sí. Bueno, y pues ya allí se empiezan las salidas a pensar qué voy a estudiar, qué no voy a estudiar, qué voy a hacer en ese momento pues, de huracanes. ¿Qué pasó? sí, yo te cuento. Yo estuve en varias organizaciones, como les comenté, y hasta hice organizaciones mías. Fui presidente de mi clase graduanda también. En noveno grado fui vicepresidente y en cuarto año fui presidente de la clase. Me movía en muchas cosas y yo siempre decía que iba a ser ingeniero. Ah, Voy a ser ingeniero, voy a ser constructor y voy a crear edificios. En un principio pensé también que iba a ser biólogo marino porque yo me veía con las ballenas nadando y con los delfines y todo este revolú. qué lindo. Pero ¿qué pasó? Nada que ver. Nada, nada que ver, no estudié nada de eso. Y empecé a estudiar ingeniería. Pero nada que ver en ese ámbito porque me fui por otra área. ¿De verdad? Sí. No me digas. Pero en adolescencia, pues prácticamente estaba en varias organizaciones, varios clubes, estuve en diferentes grupos, tanto de la iglesia como civiles, que ahí siempre me gustó tener variedad, estar en diferentes cosas, porque me caracterizaba el humanismo de querer ayudar a las personas, pero también el aprender a ser líder, el aprender a ayudar a la comunidad, y en verdad hacía de todo. Hasta en una organización de mi municipio, no sé cómo le dicen allá, ayuntamiento, Sí. me metí para ayudar a personas con discapacidad. Wow, qué lindo, ¿no? Y mira que allí aparece lo que yo les digo, ¿no? Lo de amiguero fue la primera llavecita que saltó a la vista y ya ahora la segunda llavecita donde dicen es una persona que le gusta ayudar, está atento de que si pudiste, no pudiste, me dices, me avisas, qué bonito, ¿no? Cómo va saliendo eso. Y qué lindo, ¿no? Que a veces las personas las vemos, hablamos con ellas, pero no sabemos de verdad, o sea, qué llevan en su corazón, ¿no? Y eso es lo que yo decía al inicio, una persona muy generosa, una persona demasiado de confiar. Entonces es eso, porque te gusta ayudar, te gusta dar. Yo creo que es lo más importante que tenemos en nuestras vidas, ¿no? El tiempo para las demás personas. Tiempo. Y tú sabes que también te iba a hacer un cuento, que yo siempre tuve unos papás que siempre me enseñaron muchas características de verdad, de trabajar con las personas, de ser abierto. Pero una de mis mayores experiencias que yo tuve en la vida, que me ayudó a abrir mi mente, mi corazón y mi espacio, fue, fíjate, precisamente en 1995 yo tuve la oportunidad de representar a Puerto Rico en un viaje que se llamaba People to People Ambassador Students Program. Y esa idea surgió con una de las mejores amigas de mi mamá. Su hijo iba a viajar en esta experiencia donde pues económicamente salía un poquito costosa, ¿verdad? Claro. Y mis papás me dijeron, ¿quieres ir? Pues puedes ir. Y entonces aquí hablando en vivo contigo te digo que han sido una experiencia donde yo aprendí a administrar presupuesto. ¿Por qué? Porque yo estaba en grado 11, yo tuve que sacar casi $4,000. Yo vendía periódicos, yo vendía dulces, para ayudar a mis papás a el empresario viajar, se te salió. Sí, porque yo iba a viajar a España, Suiza, Francia y Alemania. Claro, qué lindo. Y esa experiencia fue tan particular porque en España y en Alemania yo tuve la dicha y la bendición, siendo un adolescente, de quedarme con familias de esos países. Qué lindo, claro. Y es eso, ¿no? Porque es la misma forma de ser, ¿no? Que te enganchas, que sabes valorar y que respetas a las personas y se encariñan contigo. O sea, es como me decían allí, tiene como ese imancito de que quieres estar allí porque te entretiene, así sea echándote un cuento, lo que me decían, así, te entretienen, pueden pasar las horas y tú estás ahí y dices, ay, han pasado tanto tiempo. Pero es por eso, qué bonito. Esas cositas me hicieron a mí a ver el mundo de otra manera, a compartir con las personas, a tener características diferentes, a valorar
Claro. cada cosa que tenía. Porque fíjate, pese a que mi infancia, pues yo tuve mis limitaciones por mis accidentes, que te mencioné más que algunos, Sí, sí. nunca, pues como que me quise limitar. Siempre quise estar abierto a posibilidades, a aprender y sobre todo, siempre yo he dicho que nada vale de que nosotros nos quedemos con unos conocimientos si no los transmitimos a otros. Exacto, exacto. Eso lo que dices es muy cierto y muy lindo, ¿no? Porque es el no solo quedarse uno con lo que sabe para uno, porque no tiene sentido. En cambio, cuando tú das y entregas lo que hacemos aquí, ¿no? El compartir ese conocimiento, el compartir lo que sabe, que se multiplique, es como más satisfactorio para cada quien, ¿no? O sea, por lo menos a mí me pasa que yo veo que una de mis alumnas le va bien y que hace una cosa linda y que con lo que tú le enseñaste está haciendo una cosa maravillosa. Eso es bello, eso es muy lindo, qué bello. Sí. Y lo que dices, que te abre la mente, el haber visto cómo es el mundo fuera, de darse cuenta cómo va en realidad el mundo, ¿no? Porque a veces nos encerramos y decimos, no, estamos aquí en estas cuatro paredes y el mundo gira aquí. No, el mundo es muy grande y son muchas las cosas que podemos aprender, ¿no? Y ver. Para conocer y poder aplicar a nuestras vidas, ¿no? Qué lindo. Correcto. Y también se transforma en los mismos clientes, porque los mismos clientes te llevan un pedacito de uno. Cuando uno está haciendo uno de los productos, uno de los detalles que ellos van a tener en su actividad o en su celebración, prácticamente se llevan un pedacito de uno. Y de toda esa riqueza que uno ha ido adquiriendo a lo largo de la vida y las experiencias. Claro, un pedacito, no un pedazote, diría yo, porque se llevan una carta de presentación de ti, como en tu trabajo, de qué haces y se ve, ¿no? El cliente percibe eso, como todas las cosas quedan. Ay, qué lindo esto. Y ya entonces, bueno, estudiamos la ingeniería. Y ya salimos, me dijiste que fuiste profesor en universidad también. No, espérate, no te terminé el cuento. No terminé estudiando ingeniería como tal. Empecé a... No. Yo empecé a estudiar, me acuerdo que mi papá decía, tú no vas ni a hacer ni un puente, tú no vas a construir ni un puente. Porque mi papá siempre han sido de apoyarme a mí en todo. Sí, pero sabía cómo era. Sí, yo siempre he sido pero bien realistas conmigo y con mi hermana. Siempre nos han guiado en todo, pero siempre me decía, y fíjate, tenían razón, yo empecé a estudiar en una universidad que se llama acá, el Colegio Mayagüez. Para empezar, yo me quería ir para el área metropolitana, yo soy del área sur, pero como yo siempre he sido pues así, nene de casa, mi mamá no me iba a dejar ir, no, que no vas para el área metropolitana y no vas para el área metropolitana. Sabiendo cómo era, ¿no? Que lo vamos a dejar ir. Yo vengo y yo digo, diache, pues nada, pues me voy. Mi hermana ya estudiaba en Mayagüez, en la Universidad de Mayagüez, y entonces pues digo, pues está bien, pues me voy para Mayagüez a estudiar, no tengo más remedio. Sí. Y no solicito a ninguna otra universidad. Yo no solicito a más ninguna universidad. Para colmo, como todos mis amigos iban a estudiar ingeniería, yo solicito ingeniería en la universidad. Y cuando ya se estaba acercando a la fecha, decía, ay Dios mío, no me han llamado, no me han dicho nada. Llega la carta de aceptación, entro por ingeniería civil a la Universidad del País en Mayagüez. Yo voy a hacer más que hago puentes, más que hago edificios, tú sabes. Yo que me cogieron ya te veía. Una de las mejores universidades de ingeniería, yo para allá es que voy y todos mis amigos iban a estudiar ingeniería y yo pues voy para allá. Lo único que ellos no estaban en ninguna ingeniería, sino yo estaba en otra ingeniería, ni tan siquiera iban a estudiar conmigo. Y yo allí, ¿qué pasó? Llego a la universidad. Yo, mis primeras clases, yo como que, ¿qué es esto? Me encontré en un laboratorio trabajando solo y como puedes ver, yo soy una persona bien gregaria, yo siempre tengo que estar con gente, yo siempre tengo que estar hablando, tú sabes, yo decía, no, esto de investigar no es para mí, esto como que es dar... Y decido cambiar. Estudiar conmigo mismo no va. Bueno, decido cambiarme y entonces sí que descubrí y estudié un bachillerato en Ciencias de Administración de Empresas con concentración en Mercado y Gerencia Industrial. Siempre para mandar. Claro.
Claro, para sí. vender, porque Por ahí sí le mercadeo. vemos más sentido, claro. Y Sí, en todo caso esa no, parte te servía porque para la parte organizacional, ¿no? Del claro. emprendimiento que más adelante vas a tener, claro, la parte administrativa, digamos, ¿no? El trasfondo que muchas personas no piensan que Pero porque te voy a estamos hacer en este otro trabajo cuento. no tenemos organización, ¿no? Te voy a hacer otro cuento. Eso no se quedó allí. Porque yo, tú sabes, conociéndome, tú sabes que yo soy una persona que soy bien perseverante, me gusta. Y yo ¿Mm? tenía que ir para la área metropolitana a estudiar. ¿Y Pues cómo en lo la universidad lograste? donde ¿Cómo lo hiciste? no, pues en la universidad donde quería estudiar el bachillerato, pues no fui, pues yo terminé mi bachillerato, le dije a mi papá, hola, gracias, mira, ya terminé mi bachillerato, lo hice en tal, ahora me voy para el Sagrado, que es la universidad que quería estudiar, voy a estudiar maestría allá. Y me fui para la área metropolitana a estudiar mi maestría, que es como que después que tú haces el bachillerato, pues sigues estudiando. Sí. Y allí me fui y pues obviamente mis papás siempre me apoyaron. Las primeras clases las cogía en las tardes, 2 días en semana. Mi papá me acompañaba cuando salía de su trabajo. Era como mi chofer, me acompañaba al área metropolitana, que eran 2 horas y media, para yo estudiar 4 horas y después en esa noche, como a las 10 de la noche, 10:30, bajar a mi A pueblo. recogerte. Wow, Dios mío. Ve, pero lo Y lograste y así qué bonito, ¿no? lo logré, hice mi Lograste lo que maestría querías también. y en todo caso estudiaste. Sí. Ay, no, qué risa. Fue que estudié una maestría en comunicaciones y en publicidad. Sí, y después entonces, después de esto fuiste y diste clases también en la universidad. ¿Cómo fue esta experiencia para ti como docente? Y con el tiempo trabajé para una universidad y ahí me surgió la oportunidad de trabajar como profesor y era profesor del área de comunicaciones y una experiencia súper bonita porque siempre me ha gustado enseñar, siempre me ha gustado darle a la gente un poquito de lo que tengo. Tuve una experiencia, trabajaba a través de un programa que era avanzado para personas que trabajaban, para personas adultas dentro de la universidad. Incluso también pues trabajé en la misma universidad en una posición que se conoce como Community Outreach Coordinator. Yo me encargaba de que las personas de la comunidad conocieran la universidad a través de diferentes actividades especiales. Y obviamente, como ya ustedes me conocen, una de las cosas que hacía con la gente de la comunidad eran manualidades y cosas de craft y actividades, donde yo me acuerdo que hasta una vez con la comunidad te lo hice hacer un taller de tarjetas. Qué bonito. Y es bonito porque de ese modo como que enganchaba más la gente, ¿no? Claro, pero te voy a decir algo Hay más. más gente, claro. En toda esa historia no tenía todavía el craft ni nada como mi negocio. De verdad. O sea, esto lo hacías con lo que traías de lo que habías aprendido en la escuela, ¿no? Pero mira Exacto. que como Y la con las vida te cosas iba que había dando aprendido en los campamentos, que ibas la necesitando. vida, Exacto, ya. la vida. Sí. Me acuerdo como también hubo un tiempo que antes de yo salir de la universidad, de trabajar con la comunidad de la universidad, yo viajaba y me dio con unas amistades a empezar a hacer scrapbooking. Wow. Y todas esas cosas, jamás y nunca yo me iba a imaginar, o no me pasaron por la mente. En algún momento dado, esas técnicas, esas cosas que había aprendido, esas destrezas, las iba a poder utilizar en una forma de negocio. Claro, porque, o sea, lo que veníamos diciendo, ¿no? Poco a poco, o sea, la vida así como de a poquito te iba dando. Cuando fuiste a trabajar con las comunidades, entregabas un poco de eso sin saber que te estabas preparando. O sea, prácticamente te estabas preparando para ya más adelante. Entonces ahí vamos a empezar a ver cómo empezó a nacer en ti esa idea de decir, bueno, ¿cuándo fue que sentiste como ese chispazo, decimos, ¿no? Que dices, bueno, esto puede ser también una forma de negocio para mí. ¿Cómo Claro. combinas tu vida con esto? Entonces, ¿cómo fue que ese gusanito empezó allí a decir, bueno, esto también lo puedes hacer? Te cuento, la vida, y eso siempre lo he querido dejar para que las personas lo aprendan. Cada momento es especial para cada uno de nosotros.
Sí. Y la vida te puede cambiar en un segundo. En Siempre. un segundo nos puede cambiar la vida. ¿Qué pasó? Para el 2018 venía un huracán a Puerto Rico. Así. Venía el huracán Irma y después vino el huracán María, justamente bien seguidos uno del otro. Para ese momento, yo, como he sido una persona que siempre me ha gustado estudiar, estaba estudiando doctorado en liderazgo organizacional global. Y estoy hace una noche haciendo una tarea y le comento a mi mamá, oye, mira, no me siento bien, algo me pasa, pero no sé qué es. Voy a terminar la tarea y entonces voy y chequeo, descanso o lo que sea. Resulta que hoy día lo puedo contar, en aquel momento no lo podía contar porque no sabía lo que me pasaba, pero en esa noche de ese domingo, 3 o 4 de septiembre, más o menos para esa fecha, mi cuerpo empezó a cambiar al punto de que se me trancan mis piernas. Oh my goodness. Hoy día lo podemos decir. Y yo tuve 75 días de cama porque se me habían pinchado alrededor de 8 nervios en toda mi área lumbar. Oh my goodness. Esto me lleva a hacer un análisis de mi vida, a pasar por un proceso donde tuve que someterme a una cirugía, a un tratamiento, a una recuperación. Y dentro de ese proceso yo tenía que buscar algo para yo entretenerme, para yo liberar mis tensiones, para yo sentirme, ¿verdad?, un poquito distraído y no pensar de ser ese muchacho que corría toda la isla, todos los países, todos los años viajaba, a ser una persona completamente dependiente por un periodo de tiempo en una silla de ruedas, en buscar invertir mi tiempo, depender de otras personas para hacer algunas cosas. Y eso es lo que me trae al mundo de los personalizados, al mundo del craft, más allá de poderme mover, a crear con mi mente y empezar a hacer cosas con mis manos. Hola, ¿estás disfrutando de este episodio? Quiero también yo tomarme este momento para venir a saludarlos a todos y cada uno de ustedes que están allí al otro lado escuchando o viendo nuestros episodios en todas las plataformas. De verdad, gracias por estar siempre allí, por dedicarnos ese rato de su día, ya sea mientras trabajan, mientras hacen ejercicio o simplemente mientras se relajan. Si este podcast te está aportando algo de valor, te está entreteniendo o te está haciendo pensar, te invito a que te suscribas y así recibirás siempre de primera mano todos nuestros episodios. Esto nos ayudará a seguir creciendo y a traerte cada vez mejor contenido. También, si este episodio crees que le puede servir a alguien, por favor, compártelo. A veces, simplemente una recomendación puede hacer una gran diferencia para otra persona. Y por supuesto, gracias por el apoyo, por los mensajes, por las valoraciones y por ser parte de esta comunidad que sigue creciendo día a día. Los creativos por el mundo somos muchos. Recuerda que este podcast es creado por Laura Cironi, marca personal, y que todos sus derechos están reservados. Ahora sí, vamos a seguir disfrutando de este episodio. Entonces allí fue que prácticamente yo puse en práctica todas esas vivencias, esas destrezas que había aprendido a través de canalizar, ¿verdad?, mis energías y ver que aunque mi vida había cambiado en un segundo, yo no me podía dejar caer. Yo no podía dejar de hacer muchas veces las cosas que me gustaban, estar con gente, preparar. Y entonces eso es lo que me lleva al mundo del craft. Que lo agradezco en el sentido porque he aprendido, he descubierto amistades muy bonitas dentro del craft. Y además de que pienso que nosotros mismos muchas veces somos los que nos ponemos límites. Y este tipo de proceso pues me ha ayudado a valorar lo que tengo, al igual que lo hacía en el principio, y sobre todo pues a crear. Claro, mira que es una cosa muy linda y gracias por abrir tu corazón y contarnos todo esto, porque es un ejemplo maravilloso de vida, ¿no? Porque tú dices, bueno, la vida te va llevando, la vida te va dando poquito a poco, te tenía así como un saquito donde iba metiendo cositas, mientras tú ibas haciendo lo tuyo, la vida te iba preparando
para lo que venía, ¿no? Y ya después te sucede esto, lo afrontas porque has tenido el valor, ¿no? De afrontar. Hay personas que de pronto se dejan hundir porque emocionalmente no son como tan fuertes o porque uno muchas veces no necesita ni ser muy fuerte, ¿no? Sino que son cosas que te tocan fuerte y te botan, pero al piso. Lo afrontaste, gracias a Dios también pienso yo que el tener el entorno familiar así como ese círculo de amor, Wow, de protección. Oh my God. Ahora que tú dices eso, al principio cuando tú estabas hablando y tratando de escribirme, yo he tenido una de las mejores experiencias de vida de conocer quiénes son los que están hablando. O sea, de quién. Yo estuve 75 días de cama y yo tenía mi círculo de amistades que venían a mi casa. Cuando yo te digo que estuve de cama es que yo solamente podía, ahora tú me ves moviéndome, pero yo estaba en una cama mirando para el techo y yo supe tener amistad. Yo tenía unos hermanos que venían todas las semanas a verme, a estar conmigo, ¿verdad? A darles espacio a mis papás para que pudieran descansar. Y cuando yo me pasa todo, mi hermana ya tenía un viaje planificado para ver a mi sobrina. Ella no estaba dentro al principio del proceso, pero sí tuve amistades que estaban allí. Yo tuve una familia de ¿verdad? El matrimonio y su hijo, que siempre todas las semanas venían a verme, todas las semanas. Y fueron personas que se convirtieron en mi familia también, prácticamente. Porque decimos eso, de la red de apoyo que tenías alrededor, eso te ayudó a no caerte, ¿no? A no dejarte estar allí. Y lo que viene la palabra poderosa. Empezar a pensar, ¿no? Y que tuviste como esa chispa sí, bueno, estoy en esta situación, ¿qué tengo que hacer? No me puedo quedar así, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir adelante? ¿Cómo vamos a hacer? Y ya como tenías esto de que tenías allá ese saquito, empezar a mirar en el saquito a ver cómo es que vamos a hacer, a organizarnos con esto, como cuando tienes allá un rompecabezas y empiezas, ok, bueno, vamos a ver aquí con las fichitas cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a empezar nuevamente a ver la luz, ¿no? De verdad una experiencia fuerte, bastante, que toca bastante, ¿no? Y eso sirve para muchas personas que están allí de pronto pensando, ay no, yo estoy ahora después de este suceso tan fuerte que tuvimos de pandemia, que tanta gente cayó como en esa depresión, que quedaron como no tan bien emocionalmente y que se ve hoy día. Yo digo que eso no es que sea solo por la pandemia, es que ahora tenemos como esa libertad de expresarlo, de sentirnos tranquilos diciendo, sufro de ansiedad, sufro de depresión, sufro de esto, porque antiguamente el que decía eso decía, no, está loco, o no, o el que le dice, no, voy a ir al psicólogo, uy, ¿qué le pasó? Se le cayó un tornillo, o no sé qué, o sea, eran cosas que de pronto la pandemia fue para un proceso, al señalamiento no lo decíamos, ¿no? Abiertamente, ya uno puede hablar abiertamente de todo esto. Y es bonito, ¿no? Ver con tu ejemplo cómo poco a poco entonces empiezas a pensar ya en que, bueno, voy a hacer esto, voy a echar mano de esto, voy a echar mano de esto. Y entonces es cuando vamos dando el paso a Poderoso Vallaleco, cómo nació tu nombre, cómo dijiste ya, bueno, esto lo voy a hacer. Y pues allí yo siempre soy una persona muy cristiana y siempre he dicho, poderoso es Dios. Y poderoso. Y a mí siempre dije que mira, Laura, imagínate una persona que estaba impuesta a caminar para arriba y para abajo, estar todos los días, todos los fines de semana, estaba en una actividad, en algo, que de momento la vida te haga, sí. Aguanta, detente. Es cierto. Y yo como yo en mi juventud fui coordinador de la pastoral juvenil, tenía una base dentro de, ¿verdad? Yo pertenecía a muchos grupos de la Iglesia Católica y yo en esos momentos dije, la única persona que me puede ayudar a esto eres tú, a llevar esto, porque yo me acuerdo que a los primeros 10 días no sabíamos qué teníamos, o sea, en los primeros, yo estuve una semana con esta incertidumbre y un día me dio
como un pequeño coraje y le dije a mi mamá, ni tú, a mi papá, ni a mi mamá, ninguno de ustedes tres son doctores. ¿Saben qué? Me llevan a un hospital, aquí tenemos que ver qué es lo que está pasando porque no sabemos. Claro. Y ahí fue cuando yo le dije, Señor, tú eres poderoso, tú tienes que darme las herramientas para yo pasar este proceso. Claro. Y entonces, dentro de este discernimiento, es que digo, oye, pero sí, Dios es poderoso y nos hace poderosos. Y entonces ahí es que surge Poderoso Bayaleco. Qué Y lindo, ¿no? entonces, Te por da eso siempre fuerza, lo ¿no? tengo. Como para, eso, yo Siempre. creo que también es como para, eso, ese nombre te lo puso también la vida, para que no te olvides que hay alguien poderoso para ti y que tú eres el poderoso. Lo que Exacto. tú dices, qué linda alegoría, ¿no? Para Sí, tu nombre. claro. Y pues ya básicamente la gente no me dice ni Edwin ni Aleco. Llega un sitio poderoso o me conoce. Es Llega poderoso, poderoso. sí, sí. Sí, sí, porque cuando yo preguntaba me decían, ah, sí, Qué así, el poderoso, claro, claro. Sí. Qué lindo. Y a mucha honra, mucha honra. Y como tú dices, es una palabra que recoge tanto, tanto, tanto. Sí, Porque lo mismo te da para tú tener el poder o para ser tan tierno como un oso. exacto. Sí, 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 ¿no? Es que ese es donde se sabe, ¿no? Es ahí como el equilibrio, digo yo, ¿no? O es así o Claro. es así para el poderoso. O se va mucho o se va cuá, o tenemos un equilibrio para todos siempre en la vida, ¿no? Y entonces, bueno, ya empiezas a organizarte como emprendimiento, vas a empezar ya tu negocio. Entonces, ¿cómo es esa motivación para ti cuando vas a hacer un proceso creativo? Entonces tú dices, bueno, voy a empezar con esto, voy a hacer este proyecto. ¿Cómo es para ti ese proceso creativo, ¿no? Que es lo que nos lleva al Pues final a los productos que hacemos. claro, yo al principio, yo soy una persona, mi mamá hubo un tiempo que ella trabajaba en un proyecto que hablaba sobre la igualdad de género. Y entonces yo siempre me quedé con esa espinita, ¿verdad? De educación, donde pues me inculcaron esos valores. Y yo me acuerdo que al principio yo empecé haciendo productos personalizados, trabajando en vinil, vasos y todas estas cosas. Pero cuando llegó al mundo del craft, yo digo, pero es que eso a mí también me gusta. Y me acuerdo que yo empecé a investigar. Y me acuerdo con una de las suscripciones, porque yo, a diferencia de otras personas, yo estaba en muchas suscripciones. Como los que están en este mundo saben, hay diferentes crafters que tienen diferentes suscripciones. Yo, como vengo de una familia de educadores, trabajé en un proceso en una universidad, pues yo lo vi de la siguiente manera. Yo dije, si yo quiero entrar a este mundo, yo tengo que aprender y buscar de los mejores, o por lo menos los que yo considere que se van, ¿verdad? Que tienen algunas características Los con lo que referentes, sí. yo estoy buscando. Exacto. Y entonces yo ahí empecé a buscar varias suscripciones y yo dije, esto yo lo voy a ver como una universidad. Yo voy a entrar a diferentes suscripciones para yo ir aprendiendo de una de otra y entonces allí yo montar mi propio estilo. Pero me acuerdo que yo lo hice como que con una timidez, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que yo le decía ella se llama Paola Marte, una de las primeras advisor mías en esto, ya tiene su suscripción, y la otra que se llama Raiza, y yo a ellas le decía, pero es que como yo soy varón, pues me gustaría entrar, pero a ver si tú me dejas y me enseñas, viste, no sé si me pueda, que haya espacio para mí. Y pues para mí fue lo contrario, tú sabes, me dieron una acogida súper bien, porque pues tú sabes, uno se crea como que estos falsos estereotipos, Sí. que a lo largo del camino he visto que hay otros varones crafters que hacen un montón de cosas Sí, sí. igual de bonitas que las muchachas y Sí, todo, ¿sabes? son tantos, sí. Y me sentía acogido, y fue como que un proceso que yo decía, wow. Y entonces allí es que voy moldeándome y decido hacer de lleno mi negocio, en el sentido de que voy a darle más prioridad a la papelería que quizás a la personalización. Claro. Independientemente, también las trabajo, porque cuando uno hace papelería y vas a hacer el cumpleaños para alguien, estás trabajando una personalización específica. Sí, sí. Entonces pues busco inspirarme en los colores, veo muchas imágenes
de las temáticas. No, casi nunca trato de buscar, por ejemplo, modelos ya hechos, porque me gusta crear mi estilo y todo eso. Porque por ejemplo, si es de la época medieval, pues busco cosas medievales, o si es cosas soy bien colorido, tú sabes. Yo me acuerdo cuando salió Brito, el artista, además de que como el tiempo te prepara, fíjate, porque como te hablé al principio, en el 1995 yo tengo mi primera experiencia en el viaje a Europa. Wow. Y entre una de las áreas donde voy a Europa es el Museo del Louvre. El museo donde está la Mona Lisa. Estuve en el museo donde estuvo el Guernica, y yo pienso que todas esa acumulación de experiencias me han hecho a mí tener un cerebro un poquito más palpable, y que muchas veces yo digo, las personas que tienen hijos o personas, dale la oportunidad, ábreles espacio para que conozcan y aprendan, y muchas veces cuando uno viaja uno conoce muchas cosas. Sí. Y yo creo que esas son parte de mi inspiración cuando yo voy a crear un producto, cuando voy a crear algo. Traer todo ese cúmulo de experiencia y cómo la puedo plasmar de alguna manera u otra en todas las cosas que creo. Claro, porque tocas un punto muy importante en la parte de la formación, ¿no? De que si yo quiero hacer algo, yo me preparo, yo estudio, yo esto, que no es, sí, está bien que hay muchos que dicen, no, es que yo soy autodidacta y no sé qué, está muy bien y es respetable y todo, pero las técnicas son importantes aprenderlas, porque a veces eso nos minimiza tiempo, nos minimiza costos. O sea, ya hablando de cuando nos dedicamos como negocio, ¿no? A un emprendimiento de papelería creativa. Porque si yo lo tomo como un hobby, pues yo a veces no tengo en cuenta ni los gastos, ¿no? Claro, y en ese mismo punto siempre me ha gustado, me he caracterizado en que si yo voy a una suscripción o participo de una suscripción, me gusta, ¿verdad? Que siempre hay suscripciones que nos enseñan a hacer archivos y nos enseñan, pero a mí, en mi carácter personal, te voy a enseñar algo. Yo puedo coger una suscripción y tú me vas a ver a mí que siempre las personas que saben que estoy en suscripciones, este es el producto original de la suscripción, así lo hicieron. Qué lindo. Chévere, yo lo practico. Esto es de All My Papers, de Karina. Pero siempre vas a ver. Claro, ¿cómo lo aplicas tú? ¿Cómo le das tu toque? Yo pienso que esto es bien importante en este mundo del craft y la papelería. Que cada uno vaya buscando su sentido. Sí. Que vamos aprendiendo técnicas y cómo cada uno va, ¿verdad? De alguna manera u otra, aplicando esa técnica. Exacto. Ese es un punto muy, muy sensible, ¿no? En este mundo creativo, de que sí está bien, hay mucha información gratuita, es válido, hay mucho esto, pero yo siempre les digo, después de que ya hemos aprendido con toda esta información gratuita y que ya estamos trabajando, estamos haciendo productos, estamos vendiendo, podemos darle una retroalimentación a nuestra cabecita con algo, una clase de una técnica en especial, de otra cosita donde yo sé que voy a aprender que si el papel lo doblo de cierta manera me va a quedar más bonito, o que si yo hago esa misma cajita pero le doy la vuelta, la volteo para acá, o de pronto la hago más bajita de este lado, le doy mi toque, ese producto va a tener mi identidad y le va dando una identidad a mi negocio, ¿no? Porque me van a identificar, esto lo hizo Laura, esto lo hizo Aleco, ya la gente sabe. Exacto. Sí, es como plasmar un sello allí. Exacto. Es como tener tu firma. Sí, es tu marca lo que va marcando allí, ¿no? Yo siempre he dicho, Laura van a haber muchas, pero y Edwin, pero no va a haber otro Edwin Alequín, no va a haber otro Edwin Aleco, o sea, y eso es lo que uno tiene que ver. Claro, uno tiene que ir poco a poco aprendiendo y creando ese sello, esa marca, como uno dice.
Sí, sí, perfeccionando su técnica, ¿no? Qué lindo todo Ajá. esto, de verdad que sí, porque es precisamente lo que buscamos, ¿no? Esa sensibilización de ver que no es que Aleco ya nació allá grande, ya su emprendimiento, ay, no, sí, es que él hace cosas porque él sí tiene mucho dinero, ha viajado, no sé qué, pero hay algo tan esencial. Tú dijiste, bueno, denle la oportunidad a los niños de esto, que viajen, que conozcan, que vean el mundo. Hay muchas maneras de ver el mundo. Porque mira, Un libro, ahora que si le dijiste, damos un libro a un niño, con un libro se viaja a lugares infinitos, porque es la imaginación con lo que estamos hablando, ¿no? y fíjate, y dijiste algo que me hizo recordar, yo trabajo en un parque, o sea, yo tengo un trabajo también. Y yo trabajo en un parque familiar en el área metropolitana, donde ahí soy gerente, que es mi profesión como tal de lo que estudié. Tengo la bendición de que tengo un área educativa a cargo dentro de ese parque, pero es un parque donde todos los fines de semana se celebran cumpleaños. Nosotros tenemos alrededor de 20 gasoles donde todos los fines de semana celebran allí. Y yo tengo la peculiaridad que trabajo, ¿verdad? Siendo el gerente del área educativa, donde tenemos un vivero educativo a cargo, un laboratorio de orugas, donde vos todo. Mira cómo es la vida, que yo he pasado por un proceso de transformación que al punto de que yo constantemente puedo disfrutar del proceso de la transformación de una mariposa, porque si uno de los animales más bellos que puede uno encontrarse y ver cómo cambia es la mariposa, y yo constantemente veo ese proceso. Y cómo nosotros también vamos cuidando esas orugas, y me da a mí, ¿verdad?, la perspectiva de que cómo nosotros podemos cuidar a otros, cómo nosotros podemos enseñarle a otros desde el punto de vista del crafter, cómo yo puedo enseñarle lo poco que yo he aprendido de crafter a otros, cómo puedo cuidar cada uno de mis productos. Tú sabes, todas estas cosas, todo este cúmulo de experiencias que me ha dado la vida, me han ayudado a formarme y a que cada una de mis piezas, cuando yo las transforme en más allá de un papel, sino en un momento especial que va a tener esa persona a recibir esa actividad, lleve consigo todas esas energías positivas, toda esa energía bella. Qué lindo, y lo que dices de la mariposa, ¿no? De una cosita tan fea que a muchos no nos gusta, de ese gusanito, cómo se va formando, cómo se mete después en su capullo, y después cómo abre las alas para salir al mundo. Es el ejemplo, ¿no? De lo que tú dices, ¿no? El ejemplo de la vida, de cómo por más pequeños que seamos podemos llegar a lugares inesperados, ¿no? Ya cuando abrimos nuestras alas y nos lanzamos sin miedo, ¿no? Y sin yo digo que sin hacer tanto caso a tantos juicios que a veces nos hacemos nosotros mismos en primera persona. Siempre nosotros mismos somos los primeros que nos juzgamos y nos decimos, ay, no, yo qué voy a mostrar eso tan feo que no. Y muchas veces vamos y la persona le dice, ay, eso tan lindo lo hizo usted, y bonito, a ella le pareció lindo eso tan feo. Y así es, o sea, no nos podemos nosotros mismos poner los bloqueos, lo que tú decías hace rato, no limitarnos, los límites los ponemos nosotros, ya lo que hay más allá, siempre dar un pasito nos saca del lugar donde estábamos. Entonces es eso como lo más importante, ¿no? que podemos tener. Qué lindo, Alejo, de verdad, Aleco, yo con la cosa de decirte Alejo, es Aleco, con esta historia tan bonita. Y de verdad de una resiliencia y de una constancia y de no dejarse abatir, ¿no? El no dejarse abatir, el pensar que siempre va allí, esa generosidad que es de la que hablaban al inicio, ¿no? Y la confianza en ti, de que te abres, de que te gusta compartir, de que te gusta ayudar y dar una mano al que lo necesita, es de verdad que sí, muy grande, de verdad que me encanta haberte tenido aquí, haberte invitado. Eso nos hace poderosos. Que muchas personas puedan ver y se contagien de esto también, ¿no? Es lo importante. Claro que sí. Que me busquen si necesitan algún consejo, si quieren que les diga algo, en confianza me pueden escribir, me pueden buscar en mis redes, en todo. Yo siempre, casi nunca, ¿verdad? No puedo decir que todo el tiempo estoy conectado, pero por la mayoría de las veces, yo, pues como les dije, yo trabajo también por el día. Mi trabajo es bien peculiar porque yo, además de trabajar en ese tipo, yo tengo una población de empleados que el 80% tienen alguna discapacidad. Me imagino. Y para mí ha sido una experiencia. Mira cómo es el tiempo. Yo nunca
yo nunca me había preparado en esta. Es que yo digo que la Dios vida es se tan encargó poderoso y tan solita de perfecto. ponerte allí. Preparándote, Qué bien. poco a poco Y preparándote. ya entonces, con todo esto, con toda esta experiencia, con todo lo que tú vives día a día, ¿qué podríamos decirle a esas personas que están allí de pronto viéndonos? Porque siempre le pedimos a todas las personas que compartan, porque no sabemos a quién le puede llegar este mensaje y que pueda decir, bueno, sigan adelante, salgan de allí, den el primer paso. ¿Cómo podríamos decirle a esas personas que están allí, no, yo no puedo, eso es para ellos, eso no es para mí, miren que yo no puedo, no tengo, no sé, no encuentro salida? Mira, yo quiero dejarle este pequeño mensaje a todos, porque yo pienso que todos tenemos la oportunidad de desarrollar las destrezas motoras, las destrezas hábiles para poder explorar, para poder crear, para poder plasmar, porque si tú tienes lo más sencillo que tú necesitas para esto, que es la mente, y tú tienes la potestad para visualizar, es como el que quiere ser delgado y es obeso. Él está pensando en que quiere ser delgado. No tiene que ver nada conmigo. Ni conmigo, no. No, para nada. Mira, yo siempre he dicho que lo más rico es comer. Obviamente tenemos que aprender a comer, pero ya esos son otros temas que no los vamos a hablar aquí. Pero es algo que sí quiero traerle a la perspectiva, quizás para ustedes que me están mirando o están viendo este post, para que lo puedan plasmar. Si una persona tiene la capacidad de decir, yo estoy obeso, quiero adelgazar, es porque creó esa imagen. Pues lo mismo pasa con la creatividad, lo mismo pasa con el craft. Si tú tienes el deseo de querer crear, de tú desarrollarte, no te limites, no tengas esas dudas, porque aquí hay espacio para todos. Lo que sí yo te puedo recomendar es que abras tu mente. Lo primero, educarse, buscar información, cómo es la técnica, qué me conviene, y poco a poco durante el transcurso vas explorando herramientas, tipos de papeles, tipos de cosas que te van a ayudar a identificar, porque por ejemplo, yo te voy a hablar de un producto que a mucha gente le gusta, pero a mí no me gusta hacerlo, a menos que pues tú sabes, las Pringles, ¿verdad? Las papitas que todo el mundo le pone la cúpula, yo no sé como que todavía, pero sí me he propuesto de poco a poco irlo aprendiendo y desarrollarlo, pero vas a ver que te va a pasar lo mismo en este proceso. Van a haber cosas en las cuales quizás no te sientas más cómodo haciéndola, pero poco a poco, mientras tú vayas aprendiendo y las técnicas, vas a ir, ¿verdad?, aplicando, y de allí vas a pasar a conocer tu cliente. Cuando uno conoce al cliente, cuando uno conoce a esa persona, ya sea que te va a pagar o no, o si lo quieres hacer de forma, ¿verdad? Porque también tenemos otra gente que lo hace por hobby, que le gusta el craft porque lo quieren hacer para sus nietos, para sus sobrinos. Pues busques qué es lo que ellos están buscando, porque no solamente es una mezcla entre lo que tú sabes, lo que tú quieres y lo que el cliente necesita. Entonces de allí es que nosotros vamos creando esta magia que nos hace a nosotros únicos y diferentes. Y en la medida en que nosotros vamos explorando, aprendiendo, diseñando y compartiendo las ideas con otros, vamos creando una pieza que nos hace ser poderosos. Así que con eso les quiero decir que no se limiten, que aprendan, busquen, pero que perseveren, porque el camino, nadie dice que es fácil. Nadie dice que yo de la noche a la mañana hice una caja. No, ahora mismo yo estoy en una etapa de que yo diseño, yo hago mis colecciones, las comparto con otros crafters y hacemos diseño, pero yo no empecé nada más así, yo empecé poco a poco, y así se pasa. Lo que sí es que si tú quieres estar, vamos, aquí estamos un grupo de personas que queremos ayudarte, y que entiendas que si no quieres estar en el mundo de craft y quieres hacer cualquier otra cosa en la vida, también lo puedes hacer. No te limites. Lo mejor es que uno puede ser uno mismo y prepararse, y sobre todo perseverar, porque en la medida en que nosotros vayamos teniendo todas estas experiencias, nos hacen ser seres poderosos.
Claro, claro que sí. Muy lindo mensaje. Y es cierto todo lo que dices y tanto lo que tú dices de insistir y persistir y continuar y probar, porque siempre se ha dicho y es cierto, la práctica hace al maestro. Siempre, siempre. Si no es que ya cortamos un papel y probamos y a la primera no nos salió, ya nos desmoralizamos y decimos, no, no sirvo para esto. No, hay que practicar y practicar y practicar, porque yo siempre les he dicho, la creatividad es un músculo. Y es un músculo que vamos desarrollando y ejercitando hasta que el momento en el que ya, cuando nos damos cuenta, ya doblamos, ya hicimos, ya nos metimos a ver el programa. Ay, es que tengo que comprar un programa. No, hay muchos programas gratis, hay muchas versiones gratuitas con las que se puede. El hecho de que sean free no quiere decir que no sean buenas, porque claro. Yo empezando, yo duré mis primeros 3 años, yo estuve con la licencia gratuita del programa de estudio y me funcionaba buenísimo. Entonces, claro. No es decir, no, es que si no tengo el super maquinón y si no tengo la super... No, con lo que tenemos podemos empezar. Hay muchas que han empezado a mano, con tijera, regla y bisturí. Eso es, hay muchas y hacen cosas preciosas. Yo tengo una colega que ha hecho todo con las manos, con tijera. Exacto. Entonces eso no nos pongamos límites. Lo que decía Edwin es cierto. No nos limitemos, no nos frenemos por lo que al primer impasse, con la primera piedrita. No, esa la vamos recogiendo porque después con esa vamos construyendo más. Entonces todo esto es un proceso en la vida y en todo. Si encuentras una piedra en el camino, pásala por el lado o sáltala. Sí. No, yo les digo que las pueden ir recogiendo porque después con esas piedritas vamos construyendo algo. Con esas piedritas vamos construyendo. Claro, que esa es la primera piedrita para construir algo. Entonces, es eso, ¿no? El querer salir adelante, el querer hacer las cosas y no dejarnos ni criticar, ni llevar por las críticas. Eso no le paremos bola a eso. Nada. Que eso no es lo que le echamos a la olla, les digo yo. Eso no es lo que le echamos a la olla. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, mi querido Aleco. De verdad que sí me encantó tenerte aquí. Se nos pasó volando el tiempo, de verdad. Era cierto lo que me decían al inicio. Esa es ya la última, la confirmación. Se nos pasó el tiempo volando en una conversación bien linda. Una experiencia de vida maravillosa. De verdad que sí. Me encantó muchísimo. Muchísimas gracias por haber aceptado. Muchísimas gracias por abrirnos tu corazón y contarnos tu historia a tu manera. Entonces ya saben todos. Señoras y señores, por favor vayan, vean el episodio completo, compártanlo, porque lo que les decía siempre, no sabemos a quién en este mensaje le pueda servir a una persona concretamente, porque tantas personas lo ven, estamos por todo el mundo, ya saben que este podcast lo están viendo 36 países en este momento, nos han reportado de Spotify, no sabemos YouTube a cuántos países más, porque ellos sí no nos avisan, pero compártanlo, de verdad que sí, si no tenemos a veces una palabra para decirle a una persona, compartámosle esto, que alguna de las historias, ya son cuántas historias que tenemos allí, puedes llegar a servirnos. Mientras van cocinando, mientras van viendo, en vez de ver una novela o una cosa que no nos va a dejar nada en la cabeza, historias de vida que sí, personas reales, historias reales, y son ejemplos reales que nos pueden servir en algo. Lo que yo les digo siempre, puede ser que nos den un ejemplo, para el negocio, esta idea está buena, o para la vida, mira él cómo superó esto, mira lo que hizo. Entonces es un ejemplo de vida maravilloso, mi querido Aleco. Un abrazo muy grande desde aquí en la distancia. Muchísimas gracias por haber venido a contarnos tu historia, y ya saben todos, Crafter vemos corazones, no sabemos, tu historia a tu manera. Muchísimas gracias, mi querido Alejo. Un beso desde aquí en la distancia y un abrazo gigante, y nos estamos viendo por ahí en el camino, ¿no? Chao. Seguimos siendo poderosos, gente. Eso, chao.